analista sueco señala el grave error de cálculo de Occidente sobre Rusia. Occidente ha cometido un craso error de cálculo al subestimar a Rusia en el conflicto de Ucrania, declaró el analista Lars Verne en la cadena sueca SWEB. Occidente se encuentra en una situación muy inestable. Una evaluación fundamentalmente incorrecta de Rusia llevó a la OTAN y a Occidente a esta situación. La subestimamos por completo. Nuestros funcionarios, tanto políticos como militares, han demostrado ser totalmente incompetentes. Tanto que no pudieron evaluar correctamente a Rusia, afirma el experto. El analista señaló que los países occidentales querían romper a Rusia, apostando por la victoria de Kiev en el conflicto en Ucrania y tratando de presionar a Moscú con sanciones. Pero al final todo llegó al hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden lograr ningún éxito y las restricciones impuestas contra el Kremlin solo dañaron a Europa. Hemos entrado en la OTAN, hemos recorrido todo este camino y hemos enviado muchas armas a Ucrania. Sin embargo, todas estas armas volaron en pedazos. Los rusos destruyen nuestros tanques y vehículos de combate. Hace unos meses, todos hablaban sobre los sistemas Patriot, que supuestamente protegerían el espacio aéreo de Ucrania. Pues ahora no dicen ni una palabra sobre él porque, por supuesto, los rusos los destrozaron, resumió Verne. El presidente ruso Vladimir Putin declaró que la política de contener y debilitar a Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente, y las restricciones han asestado un golpe duro a toda la economía mundial. Según él, el objetivo principal de Estados Unidos y sus aliados es empeorar la vida de millones de personas. Los soldados ucranianos desarrollan infecciones resistentes a casi todos los antibióticos. Los soldados heridos de las Fuerzas Armadas de Ucrania contrajeron infecciones que no pueden tratarse con antibióticos, informó el periódico británico Financial Times. A principios de este año, en un hospital militar estadounidense en Alemania, los médicos, después de examinar a un soldado ucraniano herido, hicieron un descubrimiento alarmante. Su infección era resistente a prácticamente todos los antibióticos disponibles, apunta el artículo. Los periodistas señalaron que, desde el comienzo del conflicto en Ucrania, estos casos se han vuelto más frecuentes, no solo en ese país, sino también en otras partes de Europa, donde los ucranianos heridos son llevados para recibir tratamiento. El periódico indica que una persona podría haber contraído la infección tanto en hospitales ucranianos como en refugios para ucranianos en otros países. A principios de mayo, el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, el teniente general Igor Kirillov, afirmó en una reunión sobre las actividades biológico-militares de Estados Unidos que los documentos a los que tuvo acceso el Ministerio de Defensa ruso confirman la participación del Departamento de Estado de Estados Unidos en el estudio de la resistencia microbiana a los antibióticos. Según Kirillov, en 4 hospitales militares ucranianos ubicados en diferentes partes del país, fueron estudiados 813 microorganismos obtenidos de 162 pacientes. La contraofensiva ucraniana no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos de su lado, declaró el presidente ruso, Vladimir Putin, durante la sesión plenaria del 8º Foro Económico Oriental en septiembre pasado. Ucrania está llevando a cabo la llamada contraofensiva. Pero no hay resultados. Hay grandes pérdidas. Desde el inicio de la contraofensiva las bajas ascienden a 71.500, afirmó el mandatario.
En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos durante la operación militar especial rusa. Rusia derriba un misil antibuque ucraniano frente a las costas de Crimea. Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron un misil antibuque ucraniano Neptuno sobre el noroeste del Mar Negro, cerca de Crimea, informó este 3 de octubre el Ministerio de Defensa ruso. El 3 de octubre, alrededor de las 20:30 horas de Moscú, se frustró un intento del régimen de Kiev de lanzar un ataque terrorista con un misil antibuque Neptuno contra instalaciones en territorio de Rusia. El misil ucraniano fue detectado y destruido por las fuerzas de defensa antiaérea en servicio sobre el noroeste del Mar Negro, frente a la costa de la península de Crimea, señala el comunicado. Además, las fuerzas rusas también derribaron 2 proyectiles de un sistema de lanzacohetes múltiples y un vehículo aéreo no tripulado sobre la provincia rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, agregó el ente castrense. Según las autoridades de la región, 12 casas resultaron dañadas por la caída de escombros. Las noticias de ataques ucranianos con drones a instalaciones situadas en el territorio de Rusia, tanto en las zonas cercanas a la línea del frente como en la periferia de Moscú, llegan casi a diario últimamente. Los drones son abatidos por sistemas antiaéreos o suprimidos con sistemas de guerra electrónica, pero sus fragmentos provocan a veces daños materiales y heridos. A menudo, estas incursiones acarrean también restricciones de vuelos en los aeropuertos. Impiden una incursión de un grupo de militares ucranianos en Crimea. Las fuerzas rusas también han derribado 31 drones sobre las provincias de Belgorod, Kursk y Briansk. Las fuerzas armadas rusas frustraron un intento de incursión en la península de Crimea, realizado por un grupo de desembarco ucraniano. Según el Ministerio de Defensa ruso, en la parte noroccidental del Mar Negro, aviones de la Fuerza Aérea Rusa frustraron un intento de penetración en el territorio de Crimea de un grupo de militares que se desplazaba en dirección al cabo Tarhankut en una lancha militar rápida y 3 motos acuáticas. Asimismo, se informó que los medios de defensa antiaérea en servicio sobre el territorio de las provincias de Belgorod, Briansk y Kursk interceptaron y destruyeron 31 drones ucranianos.